Buenas tardes, les saludo en este tiempo especial, en la hora en que nos encontramos semanalmente para nuestro estudio bíblico, para compartir reflexiones en torno a la palabra de Dios y también para orar. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Hoy hablaremos un poco de la importancia de ser profetas en este tiempo, en este mundo, en este contexto en el que vivimos. Quiero que comencemos con el Salmo 15, Salmo de David, que dice así: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? El que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo, el que no calumnia con la lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de sus vecinos. El que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios. El que cumple sus promesas aunque salga perjudicado. El que no presta dinero con interés, ni acepta soborno en contra del inocente. El que así vive, jamás caerá. Esto es palabra de Dios. Bondadoso Dios, te damos infinitas gracias porque nos permites compartir este tiempo de reflexión, porque tú nos animas y nos das luz por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú guiándonos esta tarde y en todo tiempo, cada vez que nos acerquemos a tu palabra, esa palabra que nos invita a la acción, a la transformación y que contiene en sí misma todo el amor que tú eres capaz de dar a esta humanidad y a tu creación. Haz que ese amor nos mueva, nos fortalezca y nos permita anunciar esa buena nueva de esperanza que tú tienes para el mundo y que aún en este tiempo en que hay dificultades, hay crisis, hay angustia, tiene más fuerza y que debe seguir siendo anunciada incansablemente. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo, la palabra encarnada, nuestro Redentor. Amén. Es el Salmo 15, haciendo la pregunta de quién puede vivir en el templo de Dios y justamente quién puede habitar en ese lugar alto, en ese monte santo, pues habla, parafraseando un poco el Salmo, de aquel o aquella que viven rectamente, que practican la justicia, que son sinceros, que no calumnian, que no perjudican a sus amigos y no procuran tampoco el mal a sus vecinos. El que da honra a Dios, cumple sus promesas, el que no presta con usura, con interés exagerado, el que no busca aprovecharse del otro ni acepta sobornos, es decir, quien vive rectamente puede habitar en el templo de Dios, en ese lugar que Él tiene dispuesto. En ese sentido, hoy vamos a estar hablando justamente de ese templo de Dios, que es el mundo mismo, el lugar donde estamos llamados a obrar, a actuar y a transformar. La reflexión de hoy tiene por nombre Ser profetas hoy. Podemos sentirnos tranquilos al saber que el nuestro no es un Dios que se quede callado, antes bien nos mueve por su gracia a gritar y denunciar las injusticias para disponer el corazón de todo el género humano a su transformación en él y a recibir su evangelio. Queremos que nuestra voz sea oída por los poderosos del mundo, por aquellos que en la miseria de su corazón se han hecho los sordos ante el dolor, tanto dolor que han causado. Han explotado al pobre, han oprimido al indefenso, han robado el fruto del trabajo del humilde y se han engordado con la vida que extraen de quienes les sirven por un mezquino y escaso sueldo. Colombia es uno de los países que registra las mayores o los mayores índices de violación de derechos humanos, a la vez que de impunidad, desplazamiento forzado, violencia sexual, persecución política, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, denuncias de las comunidades que no son atendidas, trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, acoso y discriminación por cuestiones de género. Y obviamente amplia corrupción, y esto solo por citar algunas de las situaciones que desconocen los derechos mínimos de la humanidad. Las violencias en Colombia presentes a lo largo de toda nuestra historia están de tal modo naturalizadas que es difícil conocer algún nacional que no las haya vivido y que no las considere parte de su vida como si de anécdotas se tratara. De igual manera, la capacidad de asombro y respuesta solidaria, así como la sensibilidad hacia quienes sufren violencias que deberían movernos a compasión, se van ausentando de los elementos idiosincráticos de nuestro pueblo, del pueblo colombiano.
Entre los grupos poblacionales que más padecen las diversas violencias se encuentran los niños y las niñas, las mujeres y las minorías étnicas, así como personas que abiertamente han expresado su sexualidad fuera de los estándares que la sociedad históricamente ha ido trazando. ¿Qué determina pues que parezcamos condenados a vivir en este contexto caracterizado por las diversas violencias? ¿Cuál ha de ser el camino a seguir para, como mensajeras y mensajeros del mundo actual, trabajar por la superación de nuestra cruenta historia y construir una nación reconciliada y en paz? Pues son preguntas que nos acompañan y la palabra da luces, ciertamente no busca ella explicar todo lo que acontece en el mundo, pero sí traza algunas direcciones, da algunas luces que nos permiten comprender cuál debe ser nuestro actuar, nuestro obrar en el mundo que hoy en día vivimos, con esos desafíos a los que nos enfrentamos y con estas situaciones que deberían constantemente estremecernos y movernos a la transformación. Por eso ese Salmo 15 con el que dábamos apertura al estudio bíblico refiere una pregunta fundamental: ¿quién puede estar en el lugar de Dios, en el lugar que Él tiene dispuesto y preparado? Y es también una respuesta y una invitación directa a esa transformación del propio ser, a obrar con integridad. Y justamente eso es lo que quizás hace falta a muchas personas en este tiempo: integridad. Es decir, ser consistentes con sus convicciones, las cuales deben impulsarles a beneficiar al otro, a la otra, al prójimo, a orar con amor, compasión y solidaridad por esos otros que en el mundo se encuentran con nosotros, con quienes compartimos lugar, existencia y espacio. Pero sobre nuestra misión, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué refiere a Amós 5, versículos 14 y 15. Bueno, yo voy a leer un poquito atrás, desde el versículo 12, Amós 5, versículos 12, 13, 14 y 15. Bueno, dice el versículo 12: yo sé muy bien que ustedes son muy rebeldes y que cometen grandes pecados. Sé también que oprimen a la gente honrada, que reciben soborno y que en los tribunales impiden que los pobres ganen sus pleitos. Vivimos en tiempos tan corruptos que la gente prudente prefiere callar. Busquen lo bueno y no lo malo y vivirán. Así el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como dicen que está. Aborrezcan el mal, amen el bien, en los tribunales impartan justicia. Tal vez entonces el Señor y Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Fíjense que está muy en sintonía con lo que leíamos en el Salmo 15, que es lo que debe hacer el hombre y la mujer que quieren morar en la casa de Dios. Pues aquí hay un reconocimiento del proceder humano, del obrar que nos caracteriza. Y esta profecía de Amós pues parece ser un diario abierto refiriendo el tiempo presente. Yo quiero releerlo porque me parece interesante la constatación que hace el escritor sagrado sobre la humanidad de su tiempo, pero también sobre la nuestra. Amós 5:12: yo sé muy bien que ustedes son muy rebeldes y que cometen grandes pecados. Sé también que oprimen a la gente honrada, que reciben soborno y que en los tribunales impiden que los pobres ganen sus pleitos. No sé si eso se parece en algo a lo que vivimos. Con toda seguridad casi que lo describe al pie de la letra. Versículo 13 dice: vivimos en tiempos tan corruptos que la gente prudente prefiere callar. Terrible, ¿no? Tener que callar frente a la corrupción que vemos, y se calla por miedo, se calla por impotencia, se calla quizá por inseguridad, se calla porque se quiere complacer al opresor, se calla por tantos motivos, y lo que el profeta nos quiere invitar es justamente a no callar. Versículo 14: busquen lo bueno y no lo malo y vivirán. Así el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como dicen que está. Aborrezcan el mal, amen el bien. En los tribunales impartan justicia. Tal vez entonces el Señor y Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Claramente nos dice cuál es el camino a seguir. No se queda con el lamento o con la queja o con la denuncia como profeta, sino que da un curso a seguir frente a lo que estamos viviendo y a nuestro obrar. Por eso claramente dice: busquen lo bueno y no lo malo y vivirán. Esa vida que está vinculada al obrar con justicia y rectitud, con integridad, como lo decíamos hace un momento. Y dice que cuando se obra así, buscando lo bueno,
el Señor estará con nosotros como se afirma, como afirmamos, como la iglesia afirma que está. Hay que aborrecer el mal y amar el bien. El problema es que en nuestra sociedad se han invertido los valores y justamente aprendimos fácilmente a amar el mal, incluso justificándolo, diciendo que no es tan malo como parece. Pero lo que nos dice la palabra, Amos 5:15, es hay que aborrecer el mal y hay que amar el bien, pero para aborrecer el mal hay que reconocerlo, hay que identificarlo, hay que ser conscientes de ese mal. Y para amar el bien es necesario saber cuál es ese bien que Dios quiere para nosotros, el bien que Él quiere que nosotros obremos. Y dice, quizá así, ese Dios a quien profesamos respeto, temor y amor, tendrá piedad de nosotros, de los que hemos quedado, de ese pueblo que se escogió para sí. Y les voy a invitar entonces a pasar de Amós, del Antiguo Testamento, de este profeta, a Pablo en el Nuevo Testamento, en la epístola, en la primera epístola a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 58. ¿Qué dice primera epístola de Pablo a los Corintios 15:58? Dice así. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Y aquí hay que pensar muy bien que la invitación que hace el apóstol Pablo es justamente a mantenernos firmes y constantes. Quizá algo que nos ha afectado frente a la corrupción del mundo y a la situación que vivimos en la actualidad es que no somos constantes. Fácilmente nos dejamos cansar, nos agotamos, nos agobiamos por lo que estamos viviendo. Y la sensación de impotencia también frente a lo que acontece, a la maldad que ocurre en el mundo, pues nos bloquea, nos nubila, nos impide ver más allá. Por eso esta es una recomendación, diría yo, incluso un mandato, a mantenerse firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Es decir, no como estamos, sino mejorando. O sea, haciendo que el trabajo que realizamos cada vez sea más cualificado en esa misión que Dios nos ha encomendado. Y teniendo la seguridad, estoy parafraseando a Pablo, de que el trabajo que realizamos en el Señor, en nuestro Dios, no carece de sentido. Es decir, no es desperdiciado lo que hacemos en función de la obra de Dios. Entonces, es claro lo que nos está diciendo la palabra. Yo solo he citado un par de versículos para referir cuán importante es lo que realizamos, cuán importante es trabajar convencidos y firmes de aquello que Dios nos ha pedido en su obra. Y justamente en contextos de injusticia, en conflictos que afectan al ser humano y a toda la creación, porque lo que nos afecta a nosotros también afecta a los demás seres con los que compartimos espacio y existencia, pues en esos contextos es que ser iglesia significa no solo llenar templos, no solo ocupar bancas, sino, y no solo pues reflejar números y cifras de miembros, ¿no? Sino además vivir un compromiso radical con el seguimiento de Cristo, en el desarrollo de la misión a la que nos ha llamado, pero principalmente en el ámbito doméstico, es decir, desde el hogar, desde esa iglesia más cercana con la que a diario compartimos y con la que celebramos la vida, ese culto permanente a Dios, esa alabanza permanente que es nuestra propia vida. Y por eso el desarrollo de la misión a la que nos ha llamado implica que debemos hacernos prójimo de aquel que pasa necesidad, que tiene dificultad, que requiere una palabra de aliento o de una mano que le ayude a salir de la situación en que se encuentra y que están en el contexto inmediato. Entonces, ser prójimo principalmente de aquellos con los que compartimos nuestra existencia, nuestra vida. Ocuparnos de cuidar y fortalecer a cada persona con quien desarrollamos nuestras actividades cotidianas, nuestra familia, el entorno de la comunidad local en la cual habitamos, las personas con las que trabajamos. Y obviamente, si empezamos de eso que es pequeño, que es sencillo, pues nuestra misión va a tener mayor alcance, se va a extender y va a trascender esos ambientes cercanos en los que nosotros la desarrollamos. O sea, va a trascender nuestra familia, nuestro hogar e incluso va a trascender la comunidad local, nuestro barrio o municipio en el que habitamos. Por eso, de alguna manera, el modelo de iglesia doméstica, de familia,
o de comunidad de fe con no más de 40 o 50 miembros, como suele eh, practicar o reflejar la iglesia luterana, pues garantiza cercanía, garantiza que hay mayor involucramiento con la realidad del hermano, de la hermana, que hay mayor apoyo mutuo y que hay una organización horizontal que es funcional. La masificación en la iglesia, eso que vemos en muchas presencias eclesiales, donde hay cientos de personas, incluso congregadas en el mismo lugar, donde ni siquiera se conocen, donde tienen que hacer filas para poder ingresar a un sitio de culto, pues ese tipo de iglesia o ese modelo de iglesia masificante, masificadora, roba el espíritu de unidad y de cercanía fraternal que experimentamos en comunidades de base, en comunidades más pequeñas. La aglomeración en el culto hace de la fiesta del encuentro un evento individualista y a la vez despersonalizado. La predicación de la palabra en estos escenarios se constituye en la conferencia de un orador, sin diálogo, sin interpretación comunitaria, sin posibilidad de réplica o de discusión en grupo. Solo un discurso más, quizá muy bueno, y eso lo vemos con esos predicadores de televisión, discursos muy buenos, pero eso no significa que ese discurso sea retroalimentado ni compartido desde diferentes voces. No significa que esté inspirado justamente por el Espíritu Santo. Hoy por eso, como profetas, denunciamos el mal que envuelve a la humanidad y a quienes lo han originado, pero queremos también que quienes han ido perdiendo la esperanza la recuperen en Dios. Un Dios cercano, un Dios en la comunidad, un Dios hermano o hermana. Para ellos es también nuestro grito, que sepan que Él muestra su misericordia para con ellos, que no los ha olvidado, que no guarda silencio frente a su sufrimiento. Si callamos, la bondad de Dios no sería puesta de manifiesto y el malvado impondría su régimen de terror. Pero nos ha dado Dios potestad para obrar en su nombre y el poder que nos concede de hacernos sus hijos e hijas nos saca de la pasividad y nos mueve a la acción transformadora. Por eso la importancia del encuentro y de la cercanía, de la celebración de la vida en comunidad, pero en comunidad que se reconoce, en comunidad que puede identificar las realidades propias de cada uno de sus miembros. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la realidad del mundo. Niños que pasan hambre, madres que sufren el abandono, hombres conducidos por la fuerza a la guerra, destrucción de la naturaleza y saqueo de los bienes de la tierra, apropiación del pan de los hijos de Dios, gobernantes despiadados que pisotean los derechos del pueblo, corrupción, miseria, violencia, muerte. Cuánta tristeza, cuánta desolación. Nuestra voz debe ser oída, la voz que lleva la palabra de esperanza y que es a la vez oración, denuncia y buena nueva, es decir, evangelio. Si no habláramos nosotros, dice Jesús en Lucas 19:40, las piedras clamarían. Ante los corazones de roca retumba nuestro clamor, ante la desesperanza del mundo resuena nuestro grito. Para quienes saben esperar y confían en Dios, sea nuestro mensaje de consuelo. Para toda la creación anunciamos la paz y esperamos que el Espíritu Santo la renueve y todos conozcan y se alegren en la obra de sus manos. El pueblo de Dios somos mensajeros de su reino y del nuevo pacto. Oramos ante Él, sirviéndole en santidad y justicia en el nombre de Cristo Jesús. Por eso ejerzamos nuestro quehacer según nos lo enseña Marcos 16:15 y la misericordia de Dios y su fidelidad según lo dice Lucas 1 en varios de sus versículos del 72. Por eso Dios nos está invitando hoy a congregarnos y como iglesia animarnos mutuamente para el servicio frente a las necesidades del prójimo. Y en esta era donde la virtualidad nos facilita herramientas que nos permiten estar en cercanía incluso con el confinamiento, también podemos congregarnos desde los escenarios y las plataformas virtuales, encontrarnos y hacer nuestra la causa del pobre, del que sufre, del que está siendo excluido, del que es oprimido, de ese conglomerado amplio de dolor y sufrimiento del que formamos parte. La iglesia debe vivir su misión profética y por ello es que está inmersa en el mundo, no apartada, no alejada, sino en medio de ese hervir de problemas que hay en la sociedad, acompañando así el dolor del pueblo, congregándose en lo posible en el templo
o en las casas o a través de la virtualidad, pero el evangelio que vive, ese que expresa, que enseña, que transmite, del cual da testimonio, solo se puede vivir fuera del mismo templo, no en las cuatro paredes que generalmente lo circundan. Y en esta época hemos aprendido eso con gran fortaleza y de un modo incluso dramático, pero hemos permitido entender dónde es que está la iglesia realmente en todo tiempo. No hay verdadera iglesia si no hay vivencia de la compasión, si no se camina junto a quienes claman justicia, si no se acompaña la causa del pobre y del oprimido. Por eso muchos textos, varios de ellos, la mayoría, incluso en el Nuevo Testamento, nos refieren la importancia de poner los ojos como discípulos, discípulas de Cristo en la causa del oprimido, que es nuestra causa, y ser profetas y anunciar y denunciar. Denunciar la injusticia, anunciar la esperanza y ese evangelio que habla de amor, de compasión y de servicio. Por eso Dios nos está invitando hoy a no desconectarnos de las situaciones del mundo en el que vivimos. Así estemos viviendo la época de la virtualidad, debemos ser conscientes de lo que está pasando más allá de nuestro lugar de habitación o de residencia. De modo que podamos actuar en medio de esas situaciones y circunstancias de sufrimiento y de dolor para contribuir en su transformación. Y esto principalmente con ese carácter comunitario al que se nos invita. Por eso, estimadas hermanas, estimados hermanos, hoy la invitación con esta reflexión sencilla, con este estudio bíblico, es a considerar lo que la palabra nos invita a vivir. Coherencia, integridad, servicio, dedicación plena a la causa del reino, sabiendo que lo que hacemos, si bien no lo hacemos por una recompensa, tendrá su reconocimiento, sino en lo inmediato, por lo menos en ese lugar, en esa estancia que nos tiene dispuesta Dios, para poder gozarnos plenamente junto con Él del banquete prometido, de los escenarios de perfecta paz y de reconciliación en el que podremos finalmente gozarnos unos con otros en esa eternidad que Dios dispone para nosotros, la misma que vivimos desde ya, la misma eternidad a la que se nos invita desde el hoy, esa eternidad que anunciamos y de la cual damos testimonio, ese reino de justicia, de equidad, donde la opresión ya no es la característica y donde el amor definitivamente es la constante en todos los seres de la creación. Les invito pues a cerrar este tiempo de estudio y de reflexión en torno a la palabra, dirigiéndonos a Dios, orando, y les invito a ustedes en sus casas, desde donde se han conectado hoy, quienes ven incluso en diferido esta transmisión, a presentar ante Dios no solo sus necesidades, sus dificultades y problemas, sino todo su ser, a exponer ante Él su universo interior, para que Él, que nos conoce plenamente, que conoce lo más oculto de nuestro corazón, pueda disponer lo que es mejor para nosotros, lo que es justo, lo que es adecuado, lo que es bueno, lo que es agradable para Él y para nuestra vida. Es decir, que podamos ponernos en armonía con su voluntad, a la par que le presentamos nuestra fragilidad, para que Él, como buen alfarero, nos moldee como su barro, haciendo la mejor pieza, esa pieza en la cual Él se puede deleitar y que nos permite a nosotros reconocernos como una buena creación, producto de sus manos, pero también seres dispuestos a dar testimonio de Él plenamente, de su imagen y su semejanza, y de aquello que queremos mostrar al resto del mundo que quizá no le conoce. Oremos pues, hermanos y hermanas. Bondadoso Dios de misericordia, tú que eres Padre y nos cuidas y nos amas con un amor maternal que nos hace sentirnos acogidas y acogidos en tu regazo, con esa calidez que de tu misericordia proviene. Te pedimos pues que nuestra vida sea de testimonio, que todo lo que pensemos, digamos y hagamos sea coherente con el evangelio que nos ha sido enseñado y el cual queremos testimoniar al mundo. Permite pues que tu espíritu nos anime y nos fortalezca, que Él sea el motor para nuestra existencia y que podamos obrar transformando nuestro entorno con la fuerza que tú por medio de Él nos imprimes. Te damos infinitas gracias por nuestra vida y por la vida de aquellas y aquellos con quienes nos encontramos en el camino e incluso a través de las plataformas virtuales. Haznos instrumentos de tu amor, de tu paz y de reconciliación y permítenos gozar el fruto y el efecto de tu palabra transformadora en nuestra vida. Nos encomendamos a ti y puestos en tus manos sabemos que tú obras ya
en nuestra historia y en la historia de la humanidad, por los méritos de aquel que se ha entregado por nosotros en la cruz. Jesucristo, nuestro amigo, Maestro y Redentor. Amén. Que el Dios de la vida siga acompañando sus labores, sus acciones, sus pensamientos y su existencia. Y pues nos encontramos en 8 días con otra reflexión sobre la palabra, en estos estudios bíblicos que promovemos para despertar el interés no solo sobre la palabra de Dios, sino las posibilidades de acción a la que ella nos invita. Que tengan una bendecida semana, una feliz tarde. El Señor siga cuidándoles y acompañándoles. Él provea cuanto ustedes necesitan en este momento de su historia personal. Bendecida semana.